¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a estar trabajando Platón, vamos a estar viendo la idea que él tiene de arte y de los artistas en algunas de sus obras principales. Recuerden que no podemos hablar de una estética en Platón porque la estética propiamente dicha como disciplina filosófica autónoma surge recién en la modernidad, así que hasta después de 1700 no podemos hablar de estética en Platón. Vamos a estar hablando de cuál es la reflexión acerca del arte y cuál es la aproximación que él tiene a las obras, ¿sí? Cuál es la idea que tiene de las obras, a lo que hoy podríamos llamar artísticas, que recuerden que la idea de arte en la antigüedad es muy diferente, ya lo estuvimos trabajando en las otras clases, de la idea contemporánea o moderna de arte o de obra de arte. Estamos en un contexto en el que los artistas no son lo que hoy llamaríamos artistas, no son diferentes a lo que es un carpintero, un albañil, un herrero, un carpintero. Si están dentro de las tecné. Entonces tenemos que tener esto en mente, poder configurar esta mentalidad antigua, hacernos una representación de esto para poder comprender por dónde es que va a ir Platón con respecto al arte y el concepto que tiene de arte. Bien, vamos entonces. A la idea griega, el término griego que tenemos que tener en claro y vamos a empezar a ver un poquito es el concepto de mímesis. El término ya aparece en los pitagóricos, que les aseguran que las cosas imitan a los números, ¿sí? Las cosas particulares, las cosas sensibles en realidad están imitando a los números universales. Aristóteles va a decir que cuando Platón habla de la idea de participación, si se acuerdan esto de que las cosas sensibles participan de las ideas suprasensibles, la métexis de las cosas en las ideas, indica algo semejante. O sea, Aristóteles va a ver en la idea de participación que subyace la idea pitagórica. ¿Se acuerdan que Platón tiene una fuerte influencia pitagórica? Que en la idea de participación de Platón subyace la idea pitagórica de imitación, de mímesis. Pero hay que tener cuidado porque también mímesis se puede traducir o se puede interpretar como imitación o copia, así digamos, esto más en el sentido más pitagórico, pero también mímesis hace referencia a la representación que puede hacer un actor de su papel. Y ya hay un actor, cuando por ejemplo representa a Hamlet de Shakespeare, no está imitando a un Hamlet ideal, no está imitando a un Hamlet que vio, sino que está representando ese papel, o sea, lo está incorporando, está haciendo una interpretación personal, elaborada de ese papel. Entonces, acá la idea de mímesis tiene otra acepción un poco más amplia y un poco más profunda también. Por un lado, de la mera imitación y la copia, pero también de la idea de representación, no la idea de representar de una manera gráfica, como uno representa una letra sobre un papel, sino la idea de interpretación. Por otra parte, la idea de mímesis nos lleva a una pregunta que no es menor, y es cuando se imita o se representa. Eso lo vamos viendo. Ahora, cuando se imita o se representa, ¿qué es lo que se imita o se representa? Pensemos en un escultor. Cuando imita a un guerrero, cuando imita a un atleta, ¿sí? El Doríforo. ¿Se acuerdan las obras? Bueno, a repasar. Si no nos acordamos, a repasar un poquito el Doríforo. Cuando el escultor está imitando y está este atleta, está copiando su forma sensible, o sea, está haciendo una mera copia del exterior del atleta, de la musculatura, de la altura del atleta, del cuerpo del atleta, o está representando y está interpretando el alma del atleta, la virtud del atleta, su esencia, su sustancia. Entonces, con esta pregunta la vamos a dejar abierta, porque en esta pregunta es donde hay un quiebre entre la concepción de Platón y la concepción de Aristóteles con respecto al arte, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Bien, ¿por qué les muestro esto? Estas son pinturas romanas, pero que los investigadores indican que lo más probable, casi seguro, es que sean imitaciones y copias de las pinturas griegas. Las pinturas griegas no han prácticamente subsistido al día de hoy. Piensen que estos son pinturas que están hechas con tintes vegetales sobre pared, expuestas a fotoenvejecimiento y a implicancias climáticas, lo que ha hecho que las pinturas griegas se perdieran. Las romanas, por un lado, un poco, aunque son muy antiguas también, un poco más nuevas, y por otra parte,
se han conservado algunas por distintos fenómenos. Por ejemplo, en Pompeya, por esta cuestión de la lava, que de alguna manera ha protegido, ¿sí?, gran parte de lo que es arquitectura y utensilios, y también las pinturas en esa ciudad, ahora a nivel que se fue descubriendo y excavando. Los arqueólogos encontraron pinturas que se hubieran perdido si no hubiera sido por el Vesubio. ¿Qué tenemos acá? Esto es como decíamos, una copia romana que seguramente imitaba y copiaba a las pinturas griegas. Acá lo que vemos es una pintura sobre una pared que es lisa, pero que está imitando y copiando a una arquitectura. O sea, fíjense que ahí tenemos columnas, tenemos un frontis, muy cercano a lo que posiblemente sería un templo griego. Ahora, fíjense, una pintura que está imitando arquitectura. Nos vamos a quedar con esto. ¿Y por qué vemos esto? Porque lo que queremos es poder estar viendo las mismas cosas que había Platón en su momento, y para poder entender un poquito por qué Platón decía lo que decía. Entonces, esto posiblemente eran pinturas que Platón veía, vamos a tomar la cámara, en su cotidianidad. Acá vamos a ver la próxima también, es una pintura, esta es la que vimos en el texto de Woodford, pero fíjense, ahora vamos a trabajar un poquito sobre esta pintura. Vamos a ver los elementos que aparecen acá. Aparece un jarrón, o sea, es una pintura que está imitando y copiando un jarrón. Pero también aparecen plantas y aves. O sea, esa pintura está pintando y dibujando entes naturales, podríamos decir. Pero también aparece, fíjense, hay una estatua, o sea, una escultura. O sea, es una pintura de una escultura. Esta pintura en Woodford era muy reveladora porque nos indica que las esculturas en ese momento se vestían. Fíjense que está vestido con una capa de tela y con un escudo que seguramente era igual a los que se usaban los guerreros. Las esculturas se vestían, y en la mayoría de los casos también hay indicadores que parece ser que se pintaban, o sea que tenían en colores semejantes a los de un hombre, ¿sí? Los ojos, la piel, el cabello. No eran tan blancas y tan nibias como las vemos nosotros. Hay muchos documentos que indican que estas pinturas estaban muy prolijamente pintadas con colores muy vibrantes. Lo que hacía, para algunos documentos indican que a lo lejos uno podía llegar a confundir una escultura de estas pintada y vestida con un hombre verdadero. ¿Sí? A lo lejos uno podía llegar a confundirlo, como la escultura podía llegar a engañar al ojo humano. Y de hecho hay unas anécdotas, algunos documentos que se han encontrado también, que decía que parece ser, lo tienen en el texto, por eso no me voy a detener en esto. Había un pintor tan bueno y tenía tan buena mano que pintaba uvas tan realistas y tan naturalistas que hasta los pájaros trataban de picotear la pared donde estaban pintadas, tratando de comerlas. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a ser lo que va a estar viendo Platón, ¿sí? Este es el mundo de imágenes y de representaciones que está viendo Platón cuando escribe. Estas pinturas eran muy comunes, ¿sí? en los jardines y en las galerías. Las personas que de un buen poder adquisitivo, pero que no llegaban a poder pagar una escultura para sus casas, que eran muy onerosas, podían contratar a un pintor que les decoraba el jardín o la casa como si tuvieran una. Esto de pintar esculturas en las paredes parece ser que era una costumbre, estaba de moda. Platón y ahora vamos a ahondar un poquito, pero esto es una introducción. Platón va a pensar en los mimetés, que son estos técnicos que producen cosas no útiles. O sea, ¿se acuerdan que la tecné abarca pintura, escultura, carpintería, sastrería, herrería, etc.? Ahora, dentro de las tecné, dentro de los técnicos, tenemos un grupo particular que son los mimetés, que son los imitadores. ¿Quiénes son los imitadores? Aquellos que, a diferencia del sastre, del carpintero, del herrero, no producen nada útil. No, lo que hacen no sirve para nada. Estos que hacen cosas que no sirven para nada son los mimetés, que no producen cosas justamente, que no producen una cama, que no producen la rueda de un carro, que no producen un arma, que no producen una lanza, sino que producen un ídolo, una imagen. ¿Qué hace el pintor? Produce una imagen. ¿Qué hizo el pintor ahí en las paredes, por ejemplo, en Pompeya? Lo que hizo fue producir una imagen. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. ¿Y qué es? Es una imagen que imita y que copia otra cosa. Entonces, ahora, la idea de Platón, de artista, va a rondar alrededor de la idea del encantador. Pero no el encantador de aquello que me encanta y que es lindo y agradable,
sino el que me produce el encantamiento, del hechicero, del mago, el que me produce un engaño a los sentidos. Sí, el pintor es ese que hace que cuando voy caminando y veo una escultura vestida a lo lejos, me parezca un hombre. Y fue una ilusión óptica, fue un encantamiento, fue algo más parecido al orden de la magia. O que en este caso, por ejemplo, la famosa anécdota de las aves y las uvas. La idea de que el pintor es un engañador, es un embustero. Y en esta idea del pintor y del escultor como embusteros, que nos vamos a ir quedando para poder empezar a trabajar las obras de Platón propiamente dicho. En arte contemporáneo, esta idea de poder pensar los niveles de representación y de imitación la podemos ver en esta obra de Liliana Porter, la tienen ahí en el texto de Elena Oliveras, pero acá está un poquito más bonita, más ampliada. Fíjense que es un bastidor que tiene otro bastidor adentro, más pequeñito. Si la vemos un minutito, vemos que bien pareciera ser que el bastidor pequeño, que tiene un boceto de un hombre, es la representación gráfica o el boceto del hombre que está arriba, sobre el marco. Por otra parte, el bastidor que está abajo parece ser que está imitando y siguiendo el orden del camino, está copiando la dirección del camino del bastidor pequeño. O sea que de alguna manera el bastidor grande sería una copia o la continuación, una imitación de la dirección del camino del bastidor pequeño. Pero por otra parte, si seguimos con los niveles, esta figura humana que está sobre el marco, que es pequeñita, como si fueran los muñequitos de las maquetas de los arquitectos. De hecho, Liliana Porter trabaja mucho con esas figuritas que se ponen en las maquetas de los arquitectos. Hay muchas miniaturas armadas por ella, después la pueden googlear, que hay muchas obras en internet que se pueden ver. Entonces, esa figurita plástica, a su vez, es la imitación y la representación de un hombre real. Entonces, fíjense cómo en una misma obra lo que está haciendo es problematizar ella los distintos niveles de representación y los distintos niveles de imitación. Llega a un punto de que una cosa imita a la otra, imita a la otra, imita a la otra. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque en Platón, la imitación de la imitación, hay una degradación ontológica. Y acá, bueno, de alguna manera, Liliana Porter lo que está haciendo es problematizar esto y explicitarlo todo en una misma obra. Bien, una idea clave en Platón que vamos a tener como ejemplo la idea fuerte, la idea de la keywords, ¿sí? La palabra clave para ver la concepción de arte en Platón va a ser la idea de espejo. La cuestión del espejo, del especular de lo reflejado, de la imagen refleja. Y cuando yo estoy hablando de esto, ya empiezo a mencionar esto, seguramente los que cursaron filosofía antigua, no sé si han visto Platón en metafísica, les empieza a resonar algunas cosas de Platón, la idea de lo reflejado, la idea de lo especulado, la idea de la imagen proyectada. Entonces, bueno, vamos como idea clave, como un disparador, vamos a pensar un poquito a partir de lo especular y de la idea de espejo. La República, que es un libro que dentro de las fuentes que vamos a estar trabajando en este tema es de las principales. Vamos a ver algunas, seguramente no, algo del Timeo, algo del Banquete, pero la República donde tal vez Platón más se ha explayado con respecto al arte. Tenemos lo que seguramente han visto en filosofía antigua, en alguna otra materia, que es el paradigma de la línea. ¿Sí? Una gradación descendente o ascendente, depende de la dirección, de realidad ontológica de los entes y las distintas facultades o los distintos tipos de conocimiento que se requieren para conocer cada ente. Esto lo tienen ahí en el texto. De todas maneras, yo busqué una representación que se pareciera más a la que yo vi cuando estudié, pero la tiene en el texto, un poquito diferente, pero es la misma. Que va desde el ser supremo y la forma suprema de conocer, que es la intelección, la noesis, luego a lo que serían los objetos mágicos, los objetos matemáticos mágicos, los objetos lógicos, donde ahí la facultad la forma de conocer esos objetos matemáticos va a ser la diano ya, y todo esto es el conocimiento verdadero, el conocimiento de lo real, el conocimiento de lo suprasensible, que Platón llama la episteme. Ahora, después está siguiendo una degradación ontológica, y cada vez menos nivel y grado de ser,
tenemos las cosas sensibles. Las cosas sensibles que la única forma de conocerlas es a partir de, que tampoco las conocemos, pero nos aproximamos a ellas a partir de la que es la pistis, ¿sí? La creencia. Esta pistis es parte de lo que Platón llama la doxa, que es la mera opinión. O sea, sobre las cosas sensibles no podemos más que opinar, pero no podemos conocerlas. Y dentro de lo que es también la opinión está la forma de conocimiento, podríamos decir entre comillas, la facultad de menor gradación ontológica, la más degradada, la más cercana a que ya es un momento uno dice, bueno, ya es la ignorancia plena, y es la imaginación, ¿sí? Que la imaginación acá, el término griego, la ikaisia, es, digamos, semejante a lo que sería la analogía, aquello que conozco de una manera muy mediada, muy secundaria. Y esto es lo que a mí me permite acercarme a los objetos de la imaginación, a las imágenes. Así que las imágenes van a estar en el nivel de ser menor, en lo que sería una escala de gradación ontológica en el nivel ínfimo, y la facultad con la que puedo abordar estas imágenes es la más cercana a la ignorancia, que es la imaginación. Siguiendo con la República, en el libro 8 vamos a encontrar la alegoría de la caverna. No me voy a explayar tampoco en esto porque seguramente ustedes la conocen, la contrasaben, y además si no se la acuerdan tanto, la googlean y van a encontrar hasta dibujos, imágenes, esquemas. Acá repasemos simplemente como para hacer alguna referencia a nociones básicas, la idea de que hay un esclavo que está en una caverna, en una cueva, y que de toda la vida, si no conoce otro mundo, y que por un reflejo de un fuego que hay en la entrada de la caverna y objetos que se proyectan en la pared por esa luz del fuego, estos esclavos tienen la idea de que esas imágenes como sombras, como juegos de sombras que ven en la pared, ese es el mundo real para ellos. Y no es ni más ni menos que apenas una mera sombra y reflejo de objetos que no son reales y que nada tienen que ver con la realidad. Y cuando este esclavo sale de la caverna y es liberado, entonces ahí conoce el mundo tal cual es. Bien, entonces fíjense que estas imágenes proyectadas en el interior de la caverna son las cosas sensibles, es el mundo sensible. Ahora piensen que los pintores, lo que hacen los escultores, es reflejar el reflejo, es imitar lo que ya es imitación. Si las cosas sensibles son una mera imitación de las ideas suprasensibles, el pintor hace una imitación de la imitación, y el escultor hace una escultura del escultor, pero una escultura del reflejo, una escultura de las cosas sensibles, o sea, una imitación. Pero el pintor es peor, porque el pintor en muchos casos, por ejemplo en ese caso que vimos en la pintura hace un ratito, está haciendo un reflejo del reflejo que es la escultura, del reflejo que es el hombre. De ahí sí, del reflejo, la participación, la idea de hombre suprasensible universal. Fíjense cómo ya primero vimos la imaginación y la imagen como ya sea el ente y la facultad cognoscitiva de ese ente, un término más contemporáneo, en el nivel mínimo a nivel óntico, el mínimo nivel de ser. Y cuando trabajamos y pensamos al arte de la alegoría de la caverna, vemos que lo artístico, la imagen, va a ser a una degradación mayor, porque es un reflejo de aquellas cosas sensibles que ya son reflejo del mundo suprasensible, del mundo de las ideas. Vayamos ahora al libro 10 de la República. Les puse ahí los capítulos de los libros del texto por si lo tienen en casa, si no lo pueden descargar. No lo subí yo a la página porque hay un montón en internet, si no me avisan y subo algún PDF. Bien. Vamos a subir siguiendo la lectura acá, si vamos juntos. A la mitad de la página 174 dice, está Platón en el diálogo, dice, hay tres clases de cama. Una que está en la naturaleza y cuyo autor podemos, a mi parecer, decir que es Dios. ¿A qué otro puede atribuirse? Estaba hablando de la idea universal de cama, ¿sí? la idea de cama. Después hay una segunda cama. Esa segunda cama es la que hace el carpintero. Y el carpintero hace una cama de madera útil, alguien la puede usar, que participa de esa idea de cama universal que la hizo, pongámosle, Dios, el demiurgo.
Y la tercera cama es la obra del pintor. O sea, el dibujo de la cama sensible de madera que participa de la idea de cama. En buena hora. Por lo tanto, el pintor y el carpintero de Dios son los tres artistas que erigen la elaboración de cada una de las camas. Respecto de Dios, ya lo haya querido o ya haya sido una necesidad, para él hacer una sola cama esencial es el resultado que no ha hecho más que una. Bueno, la idea de cama siempre una va a trabajar un poquito esta idea. Sabiendo Dios esto y queriendo ser verdaderamente autor, no de tal cama en particular, lo cual le habría confundido con el fabricante de cama, sino de la cama verdaderamente existente, la idea de cama, ha producido la cama, no una cama, la cama, que es una por naturaleza. ¿Daremos a Dios el título de productor de la cama u otro semejante? El título le pertenece, contesta, tanto más cuanto que ha hecho por sí mismo la esencia de la cama y la de todas las demás cosas. ¿Y al carpintero cómo le llamaremos? Al obrador de la cama, el que hace la cama de madera. Respecto al pintor, ¿diremos que es el obrador o el productor? De ninguna manera. Pues, ¿qué relación hay con la cama? El único hombre que razonablemente se le puede dar es el único nombre es el de imitador de la cosa. No la produce ni la obra, la imita. Respecto a lo que hicieron los otros operados. Muy bien, llamas por lo tanto imitador al autor de una obra que se aleja de la naturaleza en 3 grados, justamente. Entonces, ¿qué va a hacer el pintor? Va a ser un mero imitador. En arte contemporáneo, alguien que problematiza esta idea, y voy a checar un poquito la imagen, ahí va. Alguien que problematiza esta idea es Joseph Cossack, que es un artista americano, que en la obra hay varias obras de él con este nombre, que es Una y 3 sillas. Es una instalación de 1965, está en el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía en España. Él acá lo que fíjense lo que trabaja es, en primer lugar, la silla real, la silla de madera, la silla útil. Después está la imagen de la silla, que se parece, es una representación, una imitación analógica de la silla. Y después tenemos el concepto de silla, ¿sí? El concepto como de un diccionario de silla, la definición de silla. Como de alguna manera cada representación se va alejando de la silla original, que es la silla de madera. Queda un resto de la silla verdadera y de madera en la imagen. Todavía podemos reconocer a la silla verdadera, la silla de madera, la tridimensional, podemos reconocerla en la imagen bidimensional que es una foto. Ahora, cuando vamos al texto y a la definición de diccionario de silla, ahí ya no nos queda nada de la silla. ¿Cómo es que no queda nada? Y no queda prácticamente nada, porque hagamos de cuenta que la silla real no estuviera, que la silla de la foto no estuviera, la imagen, y que solamente tuviéramos una definición en inglés y que la estuviera leyendo alguien que es, por ejemplo, que habla de que no es anglohablante, que no es una persona que habla inglés, o que sea una persona que hable chino, japonés, una lengua bien alejada, y que no maneje el inglés bien, o el español. En este caso, fíjense que está la definición en español, está en español. No habría nada de esa definición y no habría nada de esas letras que a él le indicaran que está hablando de una silla. La silla se perdió. O sea, como en el concepto, en el lenguaje, la silla se pierde. La silla se ausenta del todo, ¿sí? La idea es que a medida que nos vamos alejando en niveles de representación, niveles de imitación, la cosa se va perdiendo, la cosa se va disipando. Pero en este caso no hay una intención de encantamiento o de hechizo como en Platón, que como Platón decía los artistas, o de magia, esta idea que me quiere hacer convencer de algo que no es. Sino acá de alguna manera, y lo vamos a ver un poquito más adelante, subyace la idea de que el arte me está acercando a lo real de la cosa, que el arte me está revelando algo del orden de la verdad de la silla. Y acá lo que subyace es un concepto heideggeriano, donde el arte no vela y no tapa la verdad, que sería en Platón. En Platón el arte me tapa y me engaña y me confunde lo verdadero. En cambio, en Heidegger el arte me va a exponer lo verdadero, me lo va a explicitar y me va a acercar a la verdad de la obra y a la verdad de la cosa, y a la verdad del objeto. Bien, esto lo vamos a dejar ahí abierto y lo vamos a trabajar más cuando veamos Camino del Bosque en Heidegger.
Zapato de la Campesina, trabaja una obra de Van Gogh, vamos a ver qué es un texto, a mí me gusta mucho. Seguimos pensando a Platón desde el arte contemporáneo. Esta es una obra de Peter Fischli y David Weiss, son artistas suizos. Es La habitación bajo la escalera, está en el Museo de Arte Moderno en Frankfurt. En realidad esta obra, al espectador que está distraído puede que la pase de largo. Hay una puerta, como si fuera una puerta de un baño, un museo, ¿sí? Si conocen el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, donde cuenta que fuera la puerta del baño, una puerta, así, está bajo una escalera, y uno tiene una pista de que ahí hay una obra, porque está el típico cartelito de que hay en los museos con el nombre del autor, el título, la técnica, el año, la dimensión. Entonces, la única pista es que al lado de una puerta, que parece la puerta de un depósito, de un baño, hay un pequeño cartelito, bien al modo de los museos, con un nombre de una obra y unas dimensiones. Entonces, ese cartelito al lado de la puerta es una pista para pensar que por algo hay una obra. Entonces, lo único, digamos, que se puede llegar a hacer al espectador por ahí más intrépido es espiar por el milillo de la cerradura que hay atrás de esa puerta. La puerta está cerrada, ¿sí? No se puede pasar, y cuando ustedes espían por la cerradura van a ver esta imagen que es una imagen como de un depósito típica que puede haber en un museo de arte que se necesita un lugar de los materiales donde se hacen las obras se pegan, se despegan, se arman, se amuran, se sacan. Entonces la verdad que el uso de herramientas y que haya un lugar de ese estilo es prácticamente seguro en cualquier museo. Hay latas de pintura, hay cuestiones de mantenimiento, hay un fuentón, hay una cinta métrica. Entonces, acá pareciera ser que es un depósito común y corriente. La diferencia es que cada una de estas cosas que tienen el tamaño de las cosas reales, no son reales, sino que están hechas en plástico. O sea, son como juguetes de cosas, como una puesta en escena, podemos decir. Donde la silla parece de madera pero está hecha de plástico, y esos bidones, por ejemplo, que parece que tuvieran algún tipo de sustancia, removedor, algo para limpiar las paredes, en realidad son concretos, no están huecos, no tienen líquido adentro. Si son macizos, están hechos en plástico, ¿sí? Entero. Las cajas están hechas, parecen cajas de cartón, pero están hechas en plástico. ¿Sí? Cada una de estas cosas, nada de esto funciona, nada de esto es real. Es una imitación, es una puesta en escena, es una escenografía de un depósito, no es un depósito real. Y acá es interesante, están haciendo un planteo en torno a lo que es lo real, están problematizando la cuestión de lo aparente, también hay una hiperrealidad, porque es los mismos colores, las mismas dimensiones, pero imitando, ¿sí? Pero imitando. Si ustedes quieren la imagen de la obra, la tienen en la página 79, los que están siguiendo la obra. Dice, le voy a leer el texto de Oliveras. Dice, tienen toda la exasperante apariencia de reales, aunque no lo sean. Y es exasperante también la imposibilidad de recorrer la habitación en la que se encuentran, porque la puerta ha sido cerrada al público. Debemos estar afuera condenados a mirar, ahí suena la idea, condenados a mirar simplemente por la cerradura, y acá suena un poco la idea de la alegoría de la caverna. La única pista, como ya les dije, es este cartel. Acá dice, mientras Platón resolvía las antinomias al postular la existencia de un mundo verdadero al mundo de las ideas, o sea, acá el planteo de Platón que estamos trabajando en la clase de hoy es siempre el arte como aquello que se aleja del mundo verdadero, del mundo real. Entonces hay una verdad, que es el mundo de las ideas, y hay una imitación y un reflejo, que es el mundo sensible, y aún más imitación todavía, el mundo aquellas obras que imitan al mundo sensible. Pero, ¿qué está planteando Platón? Una verdad, una realidad versus una irrealidad, una mentira, una falacia, podríamos decir. En cambio, en el escepticismo contemporáneo no acredita ninguna verdad, ¿sí? Nos deja en el seno mismo de la contradicción. El tema de que acá ha sido homogeneizado, ¿sí? Es homólogo esto a un bajo escalera o a un depósito como cualquier otro.
ha sido equiparado. De hecho, no notamos por el simple ojo la diferencia. Entonces esto de alguna manera es una crítica contemporánea a esto de que todo es lo mismo, que todo está, y que lo aparente es igual que lo verdadero. ¿Qué importa? A un punto nosotros lo vemos como si fuera verdadero y sin embargo es aparente, es una imitación. Y como en el mundo contemporáneo, la cuestión también de la virtualidad y de las redes, y en este mundo posmoderno que vivimos, cómo lo aparente suplantó a lo verdadero. Y acá lo aparente, la imitación, esta escenografía, vino a reemplazar un verdadero depósito y de hecho a nuestros ojos es irreconocible, ¿sí? Como hoy lo falso, lo ficcional, lo verdadero, lo virtual es irreconocible e indistinguible de lo verdadero, ¿sí? Fíjense todo lo que se está trabajando y explicitando en esta obra. Hay otras instalaciones que pueden ver, hay muchas obras de estos artistas en internet también. Bien, ahora vamos a centrarnos en otra palabra, nuestra segunda palabra clave de la clase, que es la idea de crítica. O sea, Platón va a ser fuertemente crítico con el tema del arte, justamente por este carácter especular y reflejo del arte. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Ustedes tienen la obra, el Doríforo de Polícleto. Yo se las traigo así como para que sea mejor. El texto que tiene es una foto, es un blanco y negro, así que no se aprecia tanto. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto, el texto de Urfo, como el Doríforo viene a ser el canon? El canon en realidad es una obra que escribe Polícleto, perdida, no sabemos, digamos, en qué consistía. Sí la conocemos porque hay muchos autores, tanto de la antigüedad como de la Edad Media, que hacen referencia al canon de Polícleto. Y por algunas frases textuales que se citan, o algunas ideas principales que se enuncian, algunos textos, muchos medievales, podemos llegar a reconstruir qué podía llegar a haber en ese canon. Básicamente una especie de indicador matemático de cómo había que matemáticamente construir una obra para que estuviera bien hecha. Era las medidas exactas que tenía, las proporciones exactas que debía tener una obra para que esa obra esté bien hecha, ¿sí? Una métrica, una armonía, un orden y un equilibrio. Este canon fue la regla y la métrica con la que se pensó el arte durante toda la antigüedad y se piensa el arte aún en gran parte de la Edad Media. Por eso es una obra principal. La obra se perdió, pero lo que se usaba como canon era la medida del Doríforo. El Doríforo encarnaba el canon porque respetaba de manera exacta y textual las medidas expresadas enunciadas en el canon. Pero fíjense que una figura humana debía estar representada por el tamaño de 7 cabezas, ¿sí? El cuerpo tenía que ser proporcional a la cabeza en 6 partes. Un cuerpo tenía que poder estar compuesto por el tamaño de 6 cabezas. Y a su vez la cara y el rostro tenía que estar ordenado también, donde cada sección del rostro debía representar un tercio de esa cabeza de manera simétrica. Acá la vemos más bonito, más lucido. Fíjense cómo acá en la figura del Doríforo, que bueno, sabemos que es una imitación romana, que el Doríforo seguramente era de bronce, que no tenía ese tronquito atrás, bien, que le falta la lanza. Pero acá lo que veíamos que es el prototipo de la obra clásica, el orden, el equilibrio, la virtud, un rostro apacible, centrado, esta idea de equilibrio que está entre el movimiento y la quietud, ¿sí? Entre caminar, entre avanzar y quedarse. Cómo la obra resume y tensa de alguna manera esta idea del justo medio, esta idea de la virtud, de la moderación, de la mesura. ¿Sí? Está ahí contenido. Nosotros no vemos ningún exabrupto, no vemos ninguna pasión ahí, no vemos ningún desborde en ese físico. Ese cuerpo también está entrenado, es fruto de la disciplina. El rostro es fruto de la virtud, templado, sereno, estable, predecible. El cuerpo es fruto de una vida sana, una alimentación adecuada, de una vida basada en el deporte. La actitud del movimiento, que está es absolutamente estable, ¿sí? Entre el movimiento y la quietud, entre avanzar y detenerse. Siempre esta idea del medio, del equilibrio, de la armonía, la métrica, la matemática. O sea, siempre esta es la idea que cada de las obras clásicas encierran todo esto. Y acá tenemos algo que estaba empezando a suceder en la época de Platón. Esta es una obra de Lisipo, el Apoxiómenos, es una obra de
de Lisipo, yo tengo Olivera dice que obras de este tipo, porque en realidad Lisipo está un poquito delay en relación a Platón, y Lisipo va a hacer obras ya cuando Platón está muy viejito o ya muere. Pero sí empezaban a aparecer este tipo de obras. ¿Qué obras son? Son las obras que empiezan a hacer el intersticio y la bisagra entre lo clásico y lo helenístico. ¿Se acuerdan que había mucha diferencia? Sí, entre lo clásico, con la medida, la mesura, la métrica, la matemática, y lo helenístico. ¿Qué está apareciendo acá? En el Apoxiómenos, que es un señor que se está sacando los deportistas, los atletas, se limpiaban porque se llenaban de sudor y se les pegaba la tierra y el barro, y se raspaban el barro seco con una especie de espatulita de madera. Y eso es lo que está haciendo acá el atleta. En el Apoxiómenos, ¿qué hizo Lisipo? No sé si Platón llegó a ver esta obra, pero sí obras de este tipo, no porque es un poquito posterior. Esta es del 330 y Platón muere en el 347, hay unos 10, 20 años de diferencia, pero sí ya aparecían obras de este tipo. ¿Qué significa obras de este tipo? Obras en las que no se respetaba el canon. Acá a Lisipo le pareció que era mucho más lindo el Apoxiómenos y mucho más interesante si subíamos un poquito la escala. En vez de 7 cabezas, esta obra es de 8 cabezas. O sea que el cuerpo, en vez de estar compuesto por 6, está compuesto por 7, más la cabeza 8. Porque lo hace ver más esbelto, fíjese que las piernas son más largas. Pero no, Lisipo no estaba fijando en el canon, le parecía que estéticamente quedaba mejor. Y aún el cuerpo es un poquito más carnal, es como un poquito más voluptuoso. Ahí tenemos como un rollito, tenemos un poco más de carne, hay más subjetividad en ese cuerpo, hay hasta un poco más de sensualidad. Aparece algo más, hay un poquito más de, entre el doríforo y yo me quedo con hay un poquito más de pasión acá, no mucha, porque todavía estamos en la bisagra al helenístico, pero acá hay un poquito más de humanidad, hay un poquito más de carne, ¿eh? Entonces, esto a Platón le pareció un horror. Ya en la época del Platón maduro empiezan a aparecer estas obras, que son más subjetivistas, más ligadas, más cercanas, y donde se ve más la pasión, la voluptuosidad, la sensualidad, pero además, y lo que era irrisorio para Platón, que no respetaban el canon. Pero no es que no lo respetaban porque habían llegado a otra métrica, por una cuestión matemática, porque quedaba más lindo. O sea, el discípulo hace más alto porque les hacía las piernas más largas y la escultura quedaba más linda. Y esto es un horror, porque hay algo en la métrica y en el número que es muy importante. Vamos a ver algunos extractos del Timeo. Voy a sacar un poquito la cámara, ahí vemos mejor, que quedó cortada. Ahí. Como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que en todo sentido era mejor que aquel. El orden es mejor que el orden. El orden es mejor que el desorden. Estos extractos los tomé yo de la obra que tengo del Timeo. No están en el libro de Oliveras, pero la encuentran fácilmente googleándolas o bajan el Timeo. Si quieren se los subo el texto también, eso no hay problema. Pero sí, simplemente Oliveras nombra el Timeo, pero me parecía que era importante leer la fuente. Pero dado que la naturaleza del mundo ideal es sempiterna y esta cualidad no se le puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta imagen móvil de la eternidad. Esto me encanta. Y al ordenar el cielo, hizo de la eternidad, que permanece siempre en un punto, una imagen eterna, que marchaba según el número. A eso llamamos tiempo. El tiempo es la imagen, la imitación, podríamos decir, la mímesis de la eternidad. Cuando Dios, pero eso ya está, es este mundo el tiempo. Las ideas son sempiternas, son atemporales. El tiempo es algo del mundo sensible. Cuando Dios se puso a ordenar el universo, primero dio forma y número al fuego, agua, tierra y aire. O sea, hasta el fuego, esta es una idea pitagórica, tierra tiene número. Como ya fuera dicho al principio, cuando el universo se encontraba en pleno desorden, el Dios introdujo, está dando acá el demiurgo, introdujo en cada uno de sus componentes las proporciones necesarias para consigo mismo y para con el resto, y los hizo tan proporcionados y armónicos como les fue posible. O sea, el mundo, el cosmos, es el orden que hizo el demiurgo, y a todo le dio una medida, una métrica, una proporción. Y la proporción y la medida es bueno y el desorden es malo. Entonces acá el número no es solamente no es una cuestión de gusto, es una cuestión ética. Es una cuestión moral,
lo que tiene número y lo que tiene orden, además de ser bello, como el doríforo, es mejor, es bueno, es virtuoso, es moral. ¿Sí? E irnos de los números, e irnos de las métricas, e irnos de las proporciones, es no respetar la armonía y el orden que el Virgo le puso a este mundo sensible. Y eso es malo, pero es éticamente malo, más allá de ser feo. Y acá está la idea de que lo feo y lo moral, ¿sí? Lo feo y lo inmoral, ¿sí? Lo bello y lo moral. Esta idea de que lo que es bueno es bello y lo que es feo es malo. Y lo que es bueno es ordenado y tiene un número. Y lo que es malo y lo que es feo está desordenado. ¿Sí? Tenemos que poder construir este concepto. Bien. En el banquete y también algo en Fedro vamos a encontrar también, acá hay una especie de escala digamos una línea también de degradación ontológica de la belleza. Tenemos la belleza absoluta, que es la belleza, la idea, ¿sí? La idea de belleza, que también está ligada a la idea del bien. La belleza que encierra el conocimiento, la belleza de las almas y por último la belleza de los cuerpos. Fíjese que lo que va a hacer el arte es imitar la belleza de los cuerpos, y que es un nivel aún más bajo que la belleza del cuerpo, porque de alguna manera la belleza del conocimiento participa la belleza absoluta, la belleza de las almas participa la belleza del conocimiento y la belleza absoluta. La belleza de los cuerpos hasta acá lo que plantea el banquete es lo más degradado a nivel óntico, y lo que va a hacer el artista, la belleza supuesta que tienen los objetos creados por estos mimetes, es aún menor que la belleza de los cuerpos, menor que la belleza sensible. ¿Por qué? Porque está en el nivel más bajo de gradación ontológica. Por cierto, seguimos con el Timeo. Todo lo bueno es bello y lo bello no es desmesurado. Por tanto, hay que suponer que un ser viviente que ha de ser bello será proporcionado. O sea, que en el caso, Platón va a desacreditar la obra artística y la obra de los mimetés y la obra de los escultores y de los pintores. Ahora, si lo obligan, digamos, si de alguna manera hagamos una especie de juego imaginario, y a él le dijera a Platón, bueno, si no elegís un tipo de arte, morís, y la única forma de salvarte es que elijas un formato artístico, él se inclinaría hacia el arte, hacia un arte matemático, hacia un arte seguramente abstracto, ¿sí? Donde no se vea la subjetividad y que esté en armonía con la geometría y con el número. En el Filebo, los placeres puros son provocados por las líneas rectas. Y las líneas rectas parece que producen placeres. Y las líneas circulares, y por las superficies o sólidos que de ellas provienen. Hay un placer en la contemplación matemática, hay un placer en la contemplación geométrica. Así que si a Platón no le quedara otra que elegir un arte y si ello dependiera su vida, entonces él elegiría una obra que esté, o las obras, aquellas obras que están compuestas y cuya composición y diseño subyacen ideas matemáticas y que están armadas en función de proporciones matemáticas. La verdad es que a lo largo de la historia del arte han sido muchísimos artistas, y esto hasta el día de hoy está flotando en el aire, aún del arte contemporáneo, la idea de la composición a partir de nociones matemáticas. El ejemplo que les trae Elena Oliveras, y hay otras que para mí me gustan más, pero vamos a llegar con el del libro, que es el que tienen ustedes, es el de Rodolfo Agüero, que fíjense que con colores, que no hay color, es blanco, negro y una escala de grises. Las obras, hay muchas en el internet, las pueden buscar. Esta no es exactamente la que tiene en el libro, pero es la que tenía mejor definición. Es una composición geométrica, es una composición de luces y sombras es una composición meramente geométrica, y la belleza de la obra reside justamente en el respeto de esa proporción y de ese juego de patrones de geometría que se repiten, y esas luces y sombras generadas por la superposición de imágenes de cuerpos geométricos. Bien, con esto cerramos Platón. ¿Sí? Nos llevó, estoy viendo la hora, un rato largo, ¿sí? Platón. Ustedes tienen Platón, en el texto de Oliveras, de página 80, que dice críticas de Platón al arte. Después pasa Aristóteles, vamos a saltar la parte de Aristóteles porque la vamos a ver en la próxima clase, y va a seguir Oliveras con Platón,
Base y Biblias con Platón, en la página 88, donde dice la belleza como idea trascendente en Platón y la belleza matemática. Entonces, fíjense que en el medio hay un pequeño apartado sobre Aristóteles, lo vamos a dejar, lo trabajamos la próxima, y terminamos Platón con la belleza como idea trascendente y la belleza matemática. ¿Estamos? Bueno, nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.